Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Les habla su amiga Ana Tarot de Ana Villarreal. ¿Qué dijeron? ¿Ya no se conectó? Claro que no. Saben que de repente vamos a estar llegando tarde, gracias a Dios. Hoy empezamos a trabajar desde muy temprano, empezamos a andar en diferentes lugares. Tuvimos que hacer algunos ajustes en cuestiones de algunos trabajos y nuevos clientes que nos están llegando. Así es que, bueno, como les dije, lo prometido es deuda. Otra vez estamos aquí nuevamente con ustedes. Vamos a seguir continuando el espacio, así sea tarde. Así es que bienvenidos sean, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del país donde te encuentres, si nos estés viendo ahorita, te mandamos un cordial saludo. Miles de bendiciones para ti, para toda tu familia, esperando que el universo, los seres de luz y los astros se confabulen para que tengas un triunfo y un éxito total, definitivamente en tu vida. Así es que, chicos y chicas, ¿qué están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué me pueden comentar ustedes, cada uno de ustedes en su vida? Aquí yo les quiero decir que muchas gracias. De nuevo, nuevos seguidores, aquí les estamos dando la bienvenida. Gracias, muchas gracias por estarnos viendo. También te deseamos un excelente día. Así es que lo primero es, recuerda suscribirte a la página El Mundo Esotérico de Ana Tarot, porque veo que hay muchos que no están suscritos ni me están siguiendo en la página. Así es que espero que me ayuden siguiéndome en la página, en nuestro canal El Mundo Esotérico de Ana Tarot. Ya saben que también estamos ahí. Suscríbete, dale click a la campanita, dale un like, es completamente gratis. Y eso a mí me va a dar mucha satisfacción. Todavía no estamos monetizando, pero nos da un gusto porque sé que llego hasta su casa. Me permiten entrar en ella por medio de este medio de comunicación, y sobre todo la confianza que me tienen al estar preguntando y contando conmigo para ser partes, aunque sea unos minutos o segundos de tu vida. Así es que, habiendo dicho todo esto, muchas gracias. Recuerda suscribirte, compartir, y sobre todo recuerda que ya los videos en YouTube se encuentran con subtítulos para que los activen en portugués, en español y en inglés, para que no haya problemas a la hora de comunicarnos, para poder llegar al rincón más lejano de todo el mundo para estar con ustedes. Así es que el día de hoy, chicos y chicas, quiero que aprovechen que es un miércoles. Bueno, aquí en México seguimos ya siendo miércoles, ya pasamos a la madrugada, pero estamos en miércoles. El viernes es muy importante. Si te quieres dar un baño, si quieren limpiar la casa, recuerden que los martes y los viernes son muy excelentes días para poder hacerlo. Nos puedes buscar en la página de TikTok o nos puedes buscar también en la plataforma aquí en nuestra página, que los están subiendo, ¿verdad? Ya lo subiste a YouTube, las recetas de las páginas, los baños y eso. Ahí van a estar subiéndolo. Se subió la semana pasada 4. El día de hoy se va a estar ahí también subiendo otros videitos con otras recetas muy importantes para limpiar el hogar, limpiar la casa, que todo vaya fluyendo y se vaya dando. Así es que es lo más importante, como les digo. Hola, muy buenas noches, dice Janet Alexandra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos, muchas gracias por estar aquí presentes. Como les digo, no importa los que nos ven en vivo, bienvenidos, y los que no, nos pueden reproducir el día de mañana. Así es que, habiendo dicho de hoy, vamos a hacer el decreto y decir: Dios Padre Todopoderoso, en vos confío, contigo estoy, en ti me comiendo y de tu mano voy. Porque sé que de aquí en adelante mi vida va a cambiar. Voy a tener un nuevo camino. Vas a iluminar el sendero por el que debo pasar. Vas a liberarme de todas esas penas y me vas a regocijar en tu santo, dicho y puesto, porque me quieres, porque me amo y porque soy un ser de luz y soy feliz. Amén, amén, amén. Recuerda decirlo, elevar tu oración al cielo, cerrar tus ojos. Puedes grabarlo, puedes escribirlo y luego después lo puedes repetir, lo que es el en vivo, para que digas ese decreto, esa oración. Di yo, tu nombre completo. Trata de repetirlo 3 veces para que sea por tus 3 cuerpos, el físico, el astral y el espiritual, que son con los que nos vamos a estar manejando. Recuerda que somos energía, y si nosotros tenemos una energía positiva, todo lo positivo va a estar rigiendo a nuestro alrededor. Así es que bienvenidos sean. También quería platicarles, ¿cómo ven? Empezamos con los reels, que son videos cortos que vamos a estar poniendo.
que se llama Los secretos de una bruja, donde te vamos a estar dando recetas y algunos tips que puedes realizar en casa que te pueden ayudar con lo que tenemos en nuestro hogar para que te vaya mejor. Pero también quiero iniciar otra sesión, quiero empezar a hablar igual, desvelándonos nosotros para estar platicando y hablando. Me gustaría empezarte a contar algunas historias, algunas anécdotas que nos han pasado en el transcurso del trabajo, hablar seriamente de algunas posesiones, de algunas ánimas, con permiso de algunos de nuestros clientes que tenemos aquí fotografías y todo. Podemos empezar también a estar ahí poniéndonos directamente algunas fotografías de sucesos reales paranormales y algunas historias que no solamente son de aquí en Nuevo León, sino que en el transcurso también de todo lo que hemos viajado a nivel de la República Mexicana y todo lo que hemos vivido en parte del extranjero por cuestión de nuestro trabajo del mundo esotérico de Ana Tarot, pues vamos a empezar a compartir qué les parece. Si tú tienes una historia, cuéntamela, mándamela al correo que te voy a dejar en la descripción de aquí del video, para empezar a hablar y platicar y que ustedes me digan qué tal, qué les parece si empezamos a hacer esto los viernes. Les gustaría que agarráramos una hora para contarse estas historias y ustedes compartieran con nosotros si tienes alguna experiencia paranormal, y también si tienes algún problema podríamos ayudarte a resolverlo o a darte un buen consejo. Así es que vamos a empezar a saludar. Luna Azul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los horóscopos también se van a estar subiendo en esta semana, en el transcurso de estos siguientes días, para que estén pendientes del video. Lo voy a hacer en video porque si lo hago en vivo, no me dejan ustedes en vivo para contestar mejor sus preguntas. Entonces les voy a dejar el video ya editado y grabado, que se va a dividir en 3 secciones. En 4 secciones, depende los horóscopos de agua, de los horóscopos de tierra, de aire y fuego, para que busques el tuyo y sepas qué es lo que los astros tienen preparado para ti en el transcurso de esta semana. Recuerda que iremos el número a la suerte, tu color y 1000 cosas más para que sea un beneficio para ti y te vaya mejor en tu vida, ya sea en el amor, en el dinero, en lo personal, en lo espiritual, pero vamos a ir fluyendo y ayudándote a que crezcas junto con nosotros. Así es que bienvenidos sean un día más por su amiga Dana Tarot, Dana Villarreal, del mundo esotérico, Dana Tarot. Así es que vamos a contestarle a Luna. Ya voy a contestarte tus preguntas, pero estamos ahorita mientras entrando en inicio. Muchas gracias a todos aquellos que me mandan estrellas. No se pueden cobrar todavía. Gracias también a los que me pidieron la cuenta PayPal. Se las voy a estar poniendo. Si quieren hacerme un donativo de 1 peso, 1 centavo, de todo corazón es bien recibido, para seguir estando aquí con ustedes. Así es que nuestra amiga Luna Azul nos dice Gladys Rosario Mejía. Ella es del 25 de junio de 1975. Vamos a sacar las cartas correctas para poder contestar, porque habíamos agarrado la de los arcanos. Así es que vamos a agarrar la egipcia para poder contestar cada una de todas sus preguntas. Luna Azul nos dice: quiero saber de mi ex Jonathan David Panchame Fajardo, Escorpio, si va a volver con nuestra querida amiga Gladys Rosario Mejía López. Vamos a ver. Les digo que estos hombres se ponen muchos sus moños hoy en día, qué bárbaros. Ya no es como antes. Vamos a ver. Ya me sentí vieja, así como si estuviera hablando la abuelita, la mamá. Vamos a ver qué está pasando con Jonathan David Pachame Fajardo, es de Escorpión. Vamos a ver si va a volver con nuestra amiga. Va como 5 segundos atrasado, me están diciendo aquí. Pero vamos a dejarlo así, no lo quiero cortar porque por sí ya es noche y quiero estar un rato con ustedes, 1 hora, porque yo se los prometí, aquí vamos a estar. Así es que cualquier cosa tengan paciencia y no nos está fallando su celular. Nosotros vamos 5 segundos atrasados, ¿vale? Vamos a ver, dice, el hombre es bueno, porque sí es bueno, dice, nada más que es un poquito rencoroso, dice, y es muy exigente de acuerdo a lo que él piensa y lo que él cree. Y él cree que está haciendo justo en su persona. Ahorita sale molesto contigo.
con sinceridad dice que tú no buscas una felicidad, sino como que tú más bien quieres controlar o lo quieres controlar, amarrar, atrapar o tratar como niño chiquito. Dice, te trae en su pensamiento. Las copas de cabeza dicen que él habla con alguien de caso a la familia. La serpiente envuelta en el hombre con la carta de la felicidad te está advirtiendo o te está diciendo. Dice, aquí el hombre no veo que se acerque a ahorita, ¿ok? Ahorita no se va a acercar, tienes que esperarte un poco, porque él sigue un poquito molesto y estresado. Yo creo que en unos 2 meses más. Puedes preguntar en 2 semanas, máximo, pregúntame en 2 semanas qué es lo que está pasando y ya te diré. Adri de H, saludos amiga, ¿cuándo nos visitas? Sí, ¿verdad? Ya con tantos líos y tantas cosas no nos hemos podido ver, pero un besote para ti, Adri, un besote para la perrucha. Saben que los quiero mucho, que siempre trato de estar pendiente. Ha habido algunas situaciones a raíz del fallecimiento de mamá, problemas personales que se vienen, pero hay que ponernos de acuerdo para vernos que sí, ya es justo y necesario. Es más, vamos a ver ahí, voy a andar por aquellos rumbos, creo, el sábado o el domingo. A ver si les echo una llamadita para echarles una visitada, ¿vale? Vamos a ver, dice Luna Azul, ya bien, se escucha bien. Ah, ok, muchas gracias. Vamos a ver, Janet Alexandra. ¿Y será que este es el trabajo que a mí me conviene estar? Vamos a ver si en el trabajo que se encuentra nuestra amiga es en el trabajo donde ella debe de estar, ¿sí o no? Mira, tú eres una persona que nunca pierde la esperanza, tratas de ser siempre muy positiva, Alexandra. Aquí nos está diciendo que ahorita puede estar un poquito como que a desagusto, como que no depresión, pero sí desagusto, inconforme con algo. Tratas de evitar discusiones y problemas en todo, en general, parte de tu vida, en todos los aspectos. Dice, pero si te sientes un poco inquieta o tensa, sobre todo ahorita en cuestión de economía. Viendo bien aquí que hay bajo rendimiento económico. Andas inquieta, dice, porque si te andas inquieta no te andas sintiendo a gusto. Eres muy susceptible a percibir lo negativo o cuando hay alguna energía negativa cerca de ti, Alexandra. Te voy a decir, mira, si tú crees o quieres saber si hay algún problema o algo en tu trabajo, quiero que agarres 1 litro de agua y le eches un chorrito de vinagre que sea de manzana. Quiero que te bañes con él. Hoy ya es jueves. Puedes hacerlo el viernes, sábado y domingo, 1 litro de agua, unas 2 tapitas de vinagre. Déjatelo caer de la nuca hacia los pies. Báñate primero normalmente, con un jabón neutro, blanco. Y luego déjate caer el agua para que te rocíe. Y tú dices, yo desecho cualquier energía mala vibra que haya para mi persona, en mis 3 cuerpos, el físico, el astral, el espiritual. Me libero de toda tensión y atraigo la prosperidad y la abundancia. Si donde estoy es un trabajo para mí, que se venga el éxito total. Y si no, que se me abran nuevas puertas para en ellas andar y caminar. Amén, amén, amén. Recuerda hacer eso y decirlo para que te vaya bien y se te presente una nueva oportunidad, si es que es tu caso. Vamos a ver, dice Miri García, dice, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Dice Adri, dice, claro, dice, eres bien recibida y yo le digo tus saludos a Nocturneando, no se lo pierdan, de Perrucha Soy, excelente programa. Perrucha Show también, grandes eventos, los que sean de aquí en Monterrey, Nuevo León. Busquen su página, La Perrucha Show, que ahí va a estar ella presente y contrátenla, no se van a arrepentir. Diversión garantizada también. Dice Miri García, dice, hoy me encontré a la abuelita de mi ex. ¿Cuál fue su sentir al verme a mí y al niño? Vamos a ver qué pensamiento tuvo la abuela del niño de Miri García al verlos a los dos juntos. Mira, dice aquí, no te vamos a engañar, te dicen las cartas. Aquí literalmente la señora trae un pensamiento, dice que te vio sola. En algún momento veo aquí el 4 de espadas que nos indica que hubo algunas encrucijadas, algunos problemitas que se pudieron haber dado, algunos indirectamente enojos o problemas. El niño le causa ternura, el niño le dio ternura, le ablanda el corazón, te digo, independientemente de lo que tú hayas pasado con la familia del papá del niño, dice, pero con seguridad, dice, hay nobleza o se va a doblar el corazón y van a tratar, dice, de hablar contigo o de estar un poco o acercándose o algo.
pero sí veo una energía muy negativa, como que si había pesadez en esa familia o rencores o enojos hacia ti, pero ya con el niño es diferente. Si tú quieres que haga una reconciliación, hablar con ellos, pues dime, te puedo dar una receta, o si a ti te agradaría que estuvieran más pendiente del niño, también estaríamos ahí. Volteo para otro lado porque de repente estamos afuera, les digo que yo adentro tengo mucha calor. Entonces estamos ahorita aquí afuera y andan los michis ahí. Así es que, o quién sabe si me venga a visitar alguna amiga, ¿verdad? Por ahí, que venga a vivorear a ver nuestro programa. Vamos a ver, dice, ¿qué otra pregunta hay aquí? Ok, Miri, bueno, pues ya espero tu pregunta. Dice Daniel Gaitán, hola, buenas noches, saludos, Christopher Daniel Gaitán. Alejandro dice, 18 de octubre de 1996, ¿cómo le viene el amor a nuestro amigo Christopher Daniel Gaitán Alejandro del 18 de octubre de 1995? Mira, dice, a ti, dice, definitivamente no sé por qué, pero se te marca la carta de la desunión, la cual nos dice que una relación anterior, dice, fuiste víctima de algún trabajo de magia de retiro, e incluso, dice, por enojo o depresión de la otra persona. Dice, hubo algunas relaciones puestas, a ti te hicieron un retiro, a ti te retiraron de una persona. Tú has tenido de cierta forma esa desconfianza, dice, porque las uniones o en el amor, dice, no hay muy buena suerte. Pero sin embargo deberías de buscar de hacer un cambio para que todo esto se vaya o se aleje de tu camino. Así es que, Christopher, mira, ¿qué te parece? Si tú quieres buscar un nuevo amor, primero que nada te voy a invitar a que recojas girasol de monte o flor amarilla, algo de zacate o hierba de monte o de terreno baldío, que las dejes serenar en un bote con 4 litros de agua, la vas a dejar ahí. Todo lo que viene siendo es, ya sea el lunes en la noche para martes, o de jueves para viernes, o de sábado para domingo. Tiene que ser en martes, en viernes, el domingo, cualquier uno de esos días. Una sola vez un baño. Ya que las dejaste serenar, esa misma agua la vas a servir y te vas a hacer un baño. Le vas a agregar un cuarto de miel de abeja. Vas a menear con tu mano izquierda el agua y vas a decir, así como recojo esta flor amarilla, busco el éxito, el amor, la abundancia para mí. Retiro cualquier salación, cualquier trabajo, cualquier situación negativa que me hayan hecho para mí, cualquiera de mis 3 cuerpos, el físico, el astral, el espiritual. Corta toda mala energía que haya a mi alrededor. Ya que diste las 12 vueltas al lado contrario del reloj, ahora vas con la misma mano izquierda hacia el lado del reloj y pides, yo deseo y quiero una mujer, y pídela como tú la quieres, para que se te abran los caminos. Te vas a bañar con un jabón neutro o un jabón que sea de rosas y vas a ver cómo cambia y viene una suerte muy buena para ti en el amor. Aparte que vamos a cortar cualquier mala vibra que haya para ti. Tony RS dice, Tonatiu Ramos, 14 de octubre del 90, dice, me llegará un amor pronto. Vamos a ver si a nuestro querido Tonatiu Ramos le va a llegar su amor pronto. A ver, vamos a ver, dice, aquí te vuelvo a decir, aquí hay una traición importante, dice, tú hay una traición por la espalda. Has estado oscurecido últimamente y se te han puesto muchos obstáculos. A diferencia de nuestro amigo, dice, a ti te sale el 3 de bastos, el cual te está avisando de un amarre o una unión que se te hizo forzosamente. Dice, trabajo a medias que está aquí pendiente. Tú tienes algunos sueños raros o extraños, dice, donde te muestras con algunos obstáculos o sientes que pierdes piso. Vamos a ver, Tonatiu Ramos, no te veo ahorita pareja porque veo que hicieron algo, dice aquí para ti. Si tú deseas alguna receta, con todo gusto te la puedo dar. Eres del 14 de octubre del 90. Tienes que checar tú qué tipo de trabajo hay para ti, porque a ti sí se te hizo como un tipo amarre. Entonces, Tonatiu Ramos, si me mandas un WhatsApp al 811-629-2968, te regalo una lectura del oráculo para escarbar un poquito más, a ver qué es lo que tienes y qué te puedo decir para ayudarte que hagas para que te resuelva esta situación. Vamos a ver, dice Julie Saraiza, saludos desde Colombia, besos y abrazos hasta Colombia. Dice Julis Mora, dice el 18 de junio de 1989, habrá otro reencuentro con mi ex Jorge Mazo, 3 de enero.
Vamos a ver si Jorge Mazo va a volver a ver a nuestra querida amiga Yulis Mora del 18 de junio de 1989. Él es del 3 de enero. Mira, él es una persona que no es muy expresiva respecto a sus sentimientos o a lo que él siente. Ahorita va a haber algunos encubrimientos aquí. Dice, yo creo que ahorita por el momento no nos marca al 100% un reencuentro ahorita, pero sí te está diciendo todo lo que es junio, julio no se hace presente. Pero espérate 2 meses más, dice, para que veas que sí va a estar ahí. Va a ser un encuentro por la calle, donde transitan o pasan los dos, pero en una calle se van a ver. Él te va a hablar y van a volver a tener comunicación. Sí lo vas a volver a ver, pero no en este mes de julio. Vamos a ver, dice Agus Albornoz. Hola, soy Agustira Albornoz del 2 de enero de 1999. Tiene interés en mí Lucas Loto. Él me gusta. Vamos a ver. ¿Qué siente, qué piensa Lucas Loto de nuestra querida amiga Agustina Albornoz del 2 de enero de 1999? Dice, vamos a ver, él a ti te gusta, dice, pero fíjate que aquí me sale algo muy diferente, dice, para con él. Como que él ahorita no habla de una unión o de una relación. Esta carta, estas 3 cartas, fíjate, están muy mal combinadas para él, porque él nos habla de que hay una traición amorosa, hay una tristeza, hubo algunas personas que se metieron, algo de magia involucrado y todo se cortó o le quitaron a él una relación amorosa o tuvo una relación amorosa tormentosa donde hubo brujerías. Dice él ahorita no hay un interés al 100%, voy a preguntar si se va a dar. Me dice que ahorita él tiene muchos contratiempos emocionales, hay algo que él debe de sanar primero. Sí hubo brujerías o magias en una relación porque incluso querían amarrarlo como para matrimonio o vivir con alguien, pero también hubo magia de retiro y separación. Si tú quieres que esta persona te preste atención, vamos a ver qué fechas tienes tú, 2 de enero del 99. Mándame por WhatsApp tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, el de él y la fecha igual. Y yo te checo si puede haber te regalo una lectura al oráculo, veo qué receta te doy para que le llames la atención y se dé una bonita relación. Ok, Agustina, pues espero tu mensaje en el WhatsApp 811-629-2968, los cuales no voy a contestar ahorita en la noche porque me voy a ocupar, pero para mañana después de las 2, 3 de la tarde desde México, porque recuerden que transmito desde el bello y hermoso pueblo mágico de Pesquería, Nuevo León, para todo el mundo. Así es que busquen el horario de México, porque no me anden despertando en la mañana. No se crean. Entonces me duermo bien tarde. Como buena bruja, me duermo antes de que salga el sol, o más bien ya que salió el sol, porque si no luego me derrito. No es cierto. Eso es de películas y caricaturas. Pero bueno, después mañana a las 2 de la tarde, con todo gusto les voy a contestar. Jesús Ramos Ruiz nos dice, Víctor Jesús Ramos Romero, del 25 de diciembre de 1982. Quiero saber si tendré trabajo en este mes. Saludos desde México. Un fuerte abrazo hasta México. Vamos a ver si va a tener trabajo nuestro querido amigo Víctor Jesús Ramos Romero. Dice, ahorita has pasado por una situación negativa. Ahorita eres como repelente a lo positivo. Dice, incluso te sientes distraído. Sientes como si no te tomaran un poquito en cuenta. Hay muchos asuntos secretos a tu alrededor. Dice, aquí cuidado, hubo chismes, habladurías, malas vibras que se han ido dando. Dice, porque tienes como cerrados los caminos. Bueno, pero eso no importa, te vamos a ayudar, Jesús. Fíjate lo que vas a hacer. Primero que nada, no sé si tengas devoción a San Judas Tadeo. Si no, me compras una veladora de Hop o una de 7 colores. Compra la veladora, mándame un WhatsApp al 811-629-2968 y te voy a dar la receta para que lo hagas en tu casa. Compra la veladora y me dices, Dana, ya la tengo. Hablamos, te doy la receta, te digo los ingredientes que vas a poner. Yo de todo corazón te regalo otra velación para ti, para que consigas trabajo. Vamos a ver si prendes la veladora de Hop, en cuánto oportunidad tendrías de conseguir trabajo. Pues tardarías un poco menos, pero si en el transcurso de 15 días te estarían hablando de algún lugar. También si tú ya fuiste a algún lugar, pues trata de apuntar los nombres
de quién te atendió o quién te puede contratar. Y pedimos exactamente eso para que tengas algo positivo, ¿vale? No te preocupes, aquí todo tiene solución. Vamos a ver, Agua Somos, muchas gracias, sos muy amable. No, de nada, al contrario, recuerden que yo les dije que este espacio era para ustedes. También Miguel García nos dijo gracias, dice, pero no, realmente de lejos estamos mejor. Bueno, eso a veces pasa, comadres, fíjense. A veces yo trato de decirles por eso, denme el nombre completo, la fecha de nacimiento. Vamos a ver si la mujer, el chico o la chica son para nosotros o no, porque también lo he visto, chéquense los videos de YouTube o anteriores videos míos. Yo les he dicho muchas veces que hay parejas que nos traen salación. Unos que les llamamos vampiros energéticos, como que nos opacan, se nos va la suerte en el dinero y luego andamos bien jodidos. Pero pasa porque de repente esa persona no era para nosotros. Y yo en mi caso nunca les voy a ofrecer un amarre a huevo, siempre voy a tratar de que sea algo positivo y que algo que nazca del corazón, porque eso es lo más bonito. A huevo ni los zapatos. Así es que hay que ver si ese chico nos conviene o esa chica, y aquí está su amiga Ana Carol para decírselo completamente gratis, ¿vale? Nocturneando, saludos amigo, porfa, ayúdanos compartiendo la transmisión para hacer más, hagan sus preguntas. Ay, muchas gracias. Beso y abrazo, vean el programa de Nocturneando también de aquí en Monterrey, aquí hay mucho talento. Pero velo y no te vas a arrepentir, y sigue la página de Nocturneando también. Recuerda, es Nocturneando, que no se les olvide. Chéquense ahí también, hay show para los que están aquí, hay show también en Monterrey, para que hablen y vean ahí y estén al pendiente. Ahí vamos a tratar de estar diciendo, Jesús Ramos Ruiz te manda un mensaje, claro que sí, con todo gusto, ya sonó el celular, a lo mejor ya nos mandaron mensaje, ahorita vivoreamos, vamos a estar aquí pendientes de todo lo que quieran preguntar, todo lo que quieran saber. Recuerden, ahí está mi amigo, mi amiga la perrucha que no me va a dejar mentir. Fue creo que el primer programa que fuimos donde estaba ella, conduciendo también. De ahí empezamos a regalar lecturas de cartas, a estar contestando preguntas en vivo. Ahí fue ahí donde todos y cada uno de ustedes poquito a poquito se han ido sumando a la página. Y pues me dijeron, Dana, tú les regalas a los programas, pero nosotros no. Entonces de ahí empezamos este espacio para ustedes. Y discúlpenme si les digo que a veces va a ser a las 9 o a las 10. Pero bueno, yo doy gracias a Dios, a los seres de luz, ángeles, arcángeles, de que tengo trabajo y quisiera yo estar a la hora que fuera. Pero también hay gente que me habla justo en ese momento y necesita ayuda. Necesito una lectura, no solamente lectura, magia o algo. También a veces necesitan platicar con alguien y yo soy una persona que no me gusta negar ni la ayuda ni cualquier cosa que yo esté en mis manos. Ayudarte, voy a estar ahí. Por eso quiero que este espacio sea para ustedes, para que pregunten. Estamos atendiendo mucha gente de Cuba, mucha gente de Colombia, mucha gente de Argentina. Sabemos que la situación económica ya para nuestros hermanos es un poquito más extrema. Entonces también sé que a veces tenemos un problema y no tenemos la economía para resolver o hacer las magias o comprar el material. Yo en mi caso, la lectura de cartas, pues yo la doy gratis porque pues esa es mi ganancia. Pero si yo te puedo regalar algo, una parte de mí, algo que yo pueda ayudarte, siempre voy a estar ahí. Cuando quieren algún trabajo, pues les hago un presupuesto de trabajo. Trato de que lo paguen en pagos para que vean el resultado. De acuerdo a la economía de cada quien, hay personas a las que se los regalamos. Por eso también aquí regalamos las recetas para que ayudar poniendo un granito de arena en la vida de alguien. Y recuerda que si aquí te damos la mano y te ayudamos y tú tienes la oportunidad de que esta cadena no se acabe y ayudemos a más personas y lleguemos a sus hogares, a su corazón, ahí vamos a estar. Compartan por favor, ayúdenme a suscribirme para crecer un poquito más y estar más aquí, más tiempo con ustedes. Así es que muchas gracias, Nocturneando. Que Dios, mis seres de luz y mi santa te cuiden y te protejan, y sabe que siempre estás en mis oraciones. Tú y todos aquellos que estén al pendiente de este programa también. Siempre vamos a estar aquí para echarnos la mano. También otra cosa, recuerden, si tú tienes depresión,
Si tú te sientes solo, si tú sientes que no puedes hablar con nadie, háblame. 811-629-2968, me voy a dar un espacio para hablar. Porque es muy importante aprender de la depresión. No es gente chiflada, no es gente mal de la cabeza. Realmente es un problema fuerte y tu amiga Dana Tarot aquí está para escuchar. No se cobra ni un peso, pero estamos para apoyarte y darte una palabra de aliento. Y a veces es lo que ocupamos. Y a veces es mejor hablar con alguien que no nos conoce, para no ser juzgados. Así es que vamos a proseguir y muchas gracias. Dice, hola María del Carmen Juárez, del 5 de octubre de 1974. Alfredo Velasco está interesado en mí. Vamos a ver si Alfredo Velasco está interesada en nuestra amiga María del Carmen Juárez, nacida el 5 de octubre de 1974. Hay un interés, amiga. Fíjate, te está saliendo la carta del desorden, de los amantes, amores. Quiere decir que sí le mueves ahí sus fibras emocionales. Dice, claro que sí, nomás que sabes qué es lo que pasa, como que no se va a hablar o interpretar muy bien las cosas. Ahí te vas a desesperar, amiga, porque sí te veo que ahí te vas a desesperar un poquito, pero sí tiene un interés sobre ti. Dice, nomás no te presiones, tómatela relajada o tranquila, porque el hombre es un poco lento. Si quieres que sea un poquito más rápido, como aquí veo que hay interés contigo, mándame un WhatsApp y yo te doy una recetita para que le mueva el chamaco a hablar más y que no se tarde tanto, porque ya no estamos para estar perdiendo el tiempo. Hay que aprovecharlo. Así es que, Carmen, mándame un WhatsApp. Y claro que sí, amiga, yo te paso una receta para que el hombre y el tipo ya, a estas alturas, no debe poner sus moños, que se alivianen y estén al pendiente de nosotras. Porque, oye, por eso les digo, ven, echando a perder se aprende. Diosito hizo a Adán primero, pero pues lo hizo como que lento y retardado y conformista. Luego ya hizo a Eva, la referencia a nosotros las mujeres, con más inteligencia. Así es que los chavos no se lo tomen a mal, pero es verdad, son un poquito lentos. Vamos a ver, dice Natacha, Deider dice, vamos a ver. Yo, por favor, claro que sí, a ver qué pasó. Mejorará mi economía. Natasha Hernández, del 15 de agosto del 2000. Muchas gracias. De nada, con todo gusto, Natasha. Vamos a ver si va a mejorar la economía nuestra amiga Natasha Hernández, así el 5 de agosto del 2000. Dice, aquí hay la carta de la pérdida te está diciendo. Aquí surgieron dificultades y problemas de la nada para ti. Dice, hay muchas envidias y mucho recelo tanto alrededor de tu familia como de tu casa. Estamos hablando mamá, papá. Dice, hay muchas envidias, hay muchos problemas desde ellos y no es de ahorita. Por decir, estamos hablando de 5 años atrás, en los cuales han sido víctimas de algunas cosas o riesgos arrojados fuera del hogar o casa, mamá, papá, para separación. Debes de ponerte una protección, dice, para que se declara definitivamente que sí se están mostrando obstáculos y hay retiro de dinero por envidias. No quieren que tengas envidias y dinero. Natasha Hernández, mándame un WhatsApp al 811-629-2968 para regalarte una lectura al oráculo, porque aquí tienes que hacer varias cosas para que no solamente mejore tu economía, sino mejores en todos los aspectos. Yo te voy a pasar algunas recetas completamente gratis. Mándame un WhatsApp y te voy a decir qué hagas para que todo mejore, no solo tu economía, sino todo lo que hay de tu alrededor. A ver, ponemos una pausa con Natacha. Vámonos para YouTube. ¿Qué dice en YouTube? A ver. Vamos a ver. Paola. Dice Paola Leaño. Dice, hola, buenas noches. Quisiera saber si Sebastián Galdames está dispuesto a seguir conociéndome. Vamos a ver. Paola Leaño quiere saber si Sebastián Galdames está dispuesto a seguir conociendo a nuestra amiga y estar con ella. No entres en nostalgia ni te estreses mucho ni demasiado. Osiris, la diosa del amor, la carta de la luz, te está diciendo que sí. Sí se va a dar la oportunidad de conocerte, y aunque tú no veas que él es muy expresivo, tú sientes como que no tiene esa ambición. Dice, piensas mucho en las cosas. Trata de relajarte un poquito. Dice, tu duda era esa, pero sí va a estar ahí pendiente.
Si quieres una receta, mándame un WhatsApp y yo con todo gusto te doy una receta muy básica. No es amarre ni nada de eso. Es nada más para ayudarte a que fluya todo mucho más rápido, lo que ya se siente y lo que ya hay. Porque si fuera amarre a huevo, costaría un billete. Y así cuando hay un sentimiento, no. Hay más facilidad. Vamos a ver, dice Gaby, buenas noches, me gustaría saber acerca de una persona que me hizo muchísimo daño. Claro que sí, Gaby. Escríbeme tu pregunta si quieres aquí en YouTube. O si quieres, Gaby, te invito a mi WhatsApp al 811-629-2968. Si quieres algo más privado, con todo gusto podemos preguntar. Si quieres te regalo una lectura del oráculo para saber más de esta persona y checar qué es lo que necesitas para ayudarte. Cuentas con nosotros, Gaby, tu amiga Ana Toroda, que está dispuesta a escucharte y ayudarte en lo que podamos. Vamos a ver, Luisa, buenas noches. Buenas noches, Luisa dice, soy Sagitario. ¿Por qué mi papá no me quiere apoyar con un poco más de dinero para mis necesidades de la universidad? ¿Por qué tengo que rogar a que me ayude? Vamos a ver por qué nuestra amiga, dice Luisa de Sagitario, batalla tanto para que su papi le ayude por la universidad. Mira, no es de ahorita porque es de siempre, y no porque sea la universidad, pero sí veo que hay algunas diferencias en tu casa, hay algunos cambios ahí que no se dan, pero dice como que no te toma importancia y no es de ahorita, es desde hace tiempo. Situaciones o problemas familiares que se da, creo que hay algo como que tú estás más pegada con tu mamá, entonces algo tiene que ver respecto a diferencias que tienen tus papás como pareja, definitivamente. Pero ¿sabes qué, Luisa? Lo bueno es de que ya nos preguntaste y me pueden mandar un WhatsApp al 811-629-2968. Ahí me dices, soy Luisa de YouTube, me dices tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, me dejas el nombre completo de tu papá, la fecha de nacimiento y yo te voy a ayudar a que él te ayude a ti a apoyarte con los gastos de la universidad y te dé un poco más de dinero. Vamos a quitar este recelo que no tiene nada que ver contigo, es por parte de ellos dos, pero vamos a ayudarte. No se te va a cobrar. Mándame el WhatsApp con todo gusto para estar pendiente de ti. Voy a leer el otro, dice sí, porque no colabora. Claro que sí, Luisa. Tú mándame un WhatsApp y yo te voy a ayudar. ¿Y cómo te escribo? A ver, déjame, te pongo aquí el número. ¿De dónde nos llamas? Bueno, yo te lo voy a poner como esa marca aquí en México. Ese es mi WhatsApp. Mándame WhatsApp a ese número y con todo gusto vamos a estar ahí escribiéndote. Ahorita que haya más me dices porque me faltan acá los de Facebook. Vamos a ver dónde nos quedamos. Con Natacha, seguí Edith. Edith Maynés dice, hola, soy del 12 de marzo del 67 y él es Francisco Hernández del 30 de diciembre del 62. ¿Qué intenciones tiene Francisco Hernández con nuestra amiga Edith Maynés del 12 de marzo del 67? Dice, ojo, cuidado, la primera carta que te sale es del pleitos. Es una persona un poquito conflictiva, dice, ya que él quiere hacer las cosas como él piensa o como él quiere. Si los vas a estar viendo, lo quieres seguir viendo porque hay una atracción, fíjate las manías que tiene, la manera en que se porta, pero, perdón, con toda sinceridad, triunfo en ese tipo de relación o lo que quieras con esta persona, no te vas a dar cuenta que no es una persona sincera y es una persona un poquito egoísta que nada más piensa en él mismo y para mí en ningún aspecto te conviene estar cerca de esta persona, ¿ok? Vamos a ver Natasha Jaderberg. Gracias, Bella, no, gracias a ti por tenerme la confianza. Hola, buenas noches, dice yo, Claudia Verdugo Ramos, del 7 de abril de 74. Quiero saber si mi relación con Juan Flores hay química. Vamos a ver si hay química con nuestra amiga Claudia Verdugo Ramos, del 7 de abril de 74. Y Juan Flores, del 18 de septiembre de 72. Claro que sí, dice, mira, si hay buena vibra para ti, dice, él puede ser una persona que aparenta ser seria, pero es una persona romántica, es una persona muy inteligente, eso sí, se exige mucho en él mismo, dice, pero también hay mucha nobleza en su corazón,
Él es un hombre que te puedes fijar cómo trata a la mamá, que es una persona muy protectora. Dice, ¿es buen hombre o es buena persona? Dice, para ti. Si hay química, sí hay, nomás que tú eres como que más líder, más imperativa y te puedes esperar un poco, pero sé por venir en esa relación. Sigue ahí, verás en un mes más cómo cambia y se acopla todo. Definitivamente en menos de 4 meses hay excelente química y más que eso. Luna Vera, compartí de Argentina. Muchas gracias, Luna, qué linda, qué amable. Bendiciones para ti, para tu familia. Un fuerte abrazo y un beso a Argentina, a todos sus queridos hermanos de allá. Hola, dice, soy Estefanía González del 18 de marzo del 82. Quiero saber si le atraigo a Daniel. Daniel, vamos a ver, este es del 1 de junio del 80. Vamos a ver si Daniel está interesado en nuestra querida amiga Estefanía González del 18 de marzo del 82. Aquí te dice, sí le interesa, sí tiene interés, pero él es un chico muy indeciso. Dice, es demasiado indeciso, dice ahorita, dice, pero tú la consultante eres más desesperada. Así es que trata de estar tranquila, que todo se te dará favorablemente en el transcurso de este mes. Sí, vas a estar bien con esta persona, dice Joel Cardona. Hola, soy Joel Cardona del 12-24 del 86. Mi relación con mi mujer. Vamos a ver cómo está Joel Cardona en su relación con su mujer. Aquí hay una buena relación, dice, pero sí, indiscutiblemente hay algunas malas vibras o algunas malas energías. Debes de tener cuidado, dice, porque hay una mujer que se está manifestando aquí en tus cartas, la cual no viene siendo tu pareja, sino quiere decir que es una persona cercana, porque nos salen las copas boca abajo, quiere decir que es una amiga de ella o es una persona relacionada a la casa de ella. Hay una persona que le mete ideas y si tu pareja de repente puede andar seria, un poco distraída, dice, pero ella se deja mucho llevar por lo que dicen las demás gente. Ahorita dice, en la casa ahí debe de haber un poquito más de firmeza, hay algo de tensión. Yo te recomendaría bastante que hirvieras canela en casa, que te la tomaras o la regaras por toda la casa para que te pueda ayudar a cortar algunas malas vibras. Porque ojo, esta persona que sale aquí es una chica de tez morena, dice tez morena perlada, la cual sale ahí, ella tiene el cabello café castaño, tiene la cara como ovalada, levanta mucho esta ceja izquierda. Ella está cerca de tu esposa o de la familia de ella a la cual pertenece y nos está hablando de que hay algunas malas vibras o energías que se están dando en tu hogar o en tu casa. Si la ves un poco oída o distraída, es parte de lo mismo. Aún así me sale que su relación siguen estando juntos, pero si son víctimas de algunas malas vibras o energías en el hogar. Es muy importante hervir canela porque eso atrae abundancia, prosperidad, relajación, tranquilidad y aflora sobre todo los sentimientos. Si tienes alguna otra duda, pues nos puedes mandar un WhatsApp 811-629-2968. Dice Nandiref Somar. Muchas gracias, Ana. De nada, bendiciones para ti, Luna Vera. Muchas gracias igualmente para ti. Al contrario, les digo que muchas gracias por tenerme esa confianza, por dejarme entrar un poquito a su vida y poderlos ayudar. Eso es mucho para mí. Así es que yo feliz y contenta de contestarles y estar pendiente de ustedes. Vamos a ver, en YouTube, ¿ya no nos hablaron? A ver, chicos, pues ahora sí. Quiero pedirles un apoyo últimamente. Bueno, los que ya estaban desde hace tiempo saben que falleció mi mamá en diciembre, entonces de ahí pues como que se han venido algunas complicaciones, no solamente emocionalmente, sino también económicamente. Y al mismo tiempo pues he tratado de seguir trabajando y todo, de estar con ustedes. Les voy a pedir que me apoyen mucho. A mí me encanta mi trabajo, me encanta ayudar a la gente. Quiero que me apoyen a suscribirse a esta página oficial que es el Mundo Esotérico de Ana Tarot de Facebook. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Mundo Esotérico de Ana Tarot, para que me ayuden de cierta forma para poder seguir creciendo, para llegar a crecer. No quiero pausar, quiero estar aquí. Ya ven que se nos quebra el celular, se descompusieron las laptops, pero aún así ese celular quebrado sigue jalando para estar transmitiendo para ustedes. Todos aquellos que me mandan estrellas se lo agradezco. Les voy a dejar en la descripción la cuenta PayPal
También para los que me pidieron, si me quieren donar un centavo, un peso de su país, se los voy a agradecer mucho, pero sobre todo que me ayuden a hacer crecer el canal y la página para poder estar siempre aquí con ustedes. De todo corazón se los digo. No soy persona de pedir, pero sí para poder continuar les estoy diciendo que me apoyen, por favor. Los quiero mucho y a todos y cada uno de ustedes les mando muchas bendiciones. Vamos a ver a nuestra amiga Ana Cristina Guzmán Arredondo. Dice: hola, buenas noches. Mi esposo es del 19 de octubre del 74 y yo soy del 23 de julio del 72. Hemos tenido muchos problemas y quiero saber si se solucionan mis problemas con él. Vamos a ver si nuestra amiga Ana Cristina Guzmán Arredondo va a arreglar los problemas que tiene con su esposo. ¿Sí o no? Él es del 19 de octubre del 74 y tú el 23 de julio. Bueno. Como signo para pareja, tan buena. Muy buena química que tienen en varios aspectos. Dice, pero aquí veo que hay un disgusto muy grande, dice, que está haciendo que la pareja se vaya de un extremo a otro. Dice, no nos engañemos, ahorita debes de tratar de despojar tu casa. Mucho cuidado, dice, hay una persona involucrada aquí, hay ciertas magias. La carta del despojo te está diciendo que tienen buena estrella, tienen muy buena química, porque astrológicamente es tu pareja ideal o es una de tus parejas con las que puedes estar mejor. Sin embargo, aquí te está manifestando que tu pareja se encuentra de cabeza. Ahorita no está controlando muy bien las riendas de su vida, puede andar un poco oído, distraído o molestándose por cualquier pendejada. Es más, si tú dejas el vaso, él deja el vaso aquí, tú lo mueves para allá o lo recoges o lo lavas, va a haber un problema. Por lo más insignificante. Aquí te está diciendo el as de espadas, que te está diciendo que te están llevando de un extremo a otro, perdón. Hay muy mala vibra, dice, están haciendo que haya un disgusto. Fuera de tu casa hablamos de urracas o de pájaros negros que se manifiestan en el hogar. Pero no solo eso, dice, puedes tener otros bichitos, dice, dentro del hogar o de la casa, aunque seas una persona muy limpia. Dice, él sale con cierta zozobra, dice, ciertos espasmos, dice, durante la noche. Para que tú tengas el nacimiento de antes y puedas estar bien con tu pareja, hay que buscar qué es lo que está causando esta situación, porque hay una mala vibra, una energía y un trabajo ahí, Ana. Entonces, Ana, mándame un WhatsApp al 811-629-2968. Con todo gusto te regalo una lectura del oráculo para ver de qué manera te puedo ayudar a que vuelvas a establecer esta situación negativa a positiva en tu hogar con tu pareja, y no solamente con él, sino con toda tu familia, para que estén bien y quitar estas malas vibras que se están manifestando, ¿vale? Recuerden 811-629-2968 y con todo gusto yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer a tu alrededor. ¡Ay! Una libélula, aunque sea dinero, mátala. Ahí la tienes, ahí la tienes. Ay, 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 ay. Ay, no. Ay, no, fuchi. Aunque seas dinero. Ay. El staff no está contemplando los bichitos. Ahí está, ahí mero. Siempre tiene que pasar algo chusco, ¿no? Como que nos quieren distraer de lo que estamos haciendo. Miren, la ella bien linda nada más vino, dijo, hola, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estoy presente. Las libélulas son los animales que traen la abundancia, la prosperidad y sobre todo ayudan mucho a la relajación, pero en mi punto de vista los prefiero en un dije o en un dibujo, no en vivo. Pero bueno, ya nos vino a traer buenas vibras y ojalá que vayan también para ustedes. Un momento de risa, un ratito, siempre nos tiene que pasar algo chusco, bueno. Bueno, es mejor que sea libélula que sea otra cucaracha, porque eso sí me daría vergüenza, que oso, ¿verdad? Ya ven que luego hay videos ahí en TikTok que están grabándose el TikTok y se para la cucaracha ahí, ¿no? Qué mala onda. Pero bueno, aquí vamos a estar pendientes todavía. Ya la libélula ya se nos fue. Ya se fue a otra casa a llevar otra prosperidad y otra abundancia a otro lugar. Y esperamos que todos ustedes también tengan abundancia, prosperidad. Recuerden meterse a nuestro canal de YouTube, ahí les tengo varias recetas. Son videos cortos para que estén ahí pendientes, vayan viéndolo tanto en la página como en el canal. Son recetas prácticas y útiles que ustedes pueden estar viendo y haciendo en casa
porque son cosas que tenemos en el hogar y económicas sobre todo, que nos pueden ayudar. También recuerden que yo les aclaro, si no hay un trabajo de brujería o magia por medio, estas recetas que te estoy dando te van a ayudar a equilibrar la armonía en tu hogar o en tu casa, a que atraigas dinero también para el amor, para vender carros, para carros descompuestos, todo. Y déjenme aquí en sus comentarios o mándenme WhatsApp o escríbanme en la página qué recetas les gustaría también que yo les diera para estar yo al pendiente con ustedes y estar haciendo lo mismo. Dice Ana Cristina, muchas gracias, no alcancé a anotar tu WhatsApp. Vamos a ver, aquí te lo voy a escribir. 811-620. De una manera también de que te puedan apoyar es que en su Facebook, en búsqueda, busquen monos Dana Tarot, le pican los 3 puntitos y le dicen invitar amigos y que salga el sueño. Otra manera que me pueden apoyar, si es cierto, para crecer el canal y a ver si llegamos a alcanzar los 10,000 seguidores, ponte tú en busca el mundo esotérico de Ana Tarot y en los 3 puntitos ponle ahí invitar amigos y compárteme con tus amigos para ver si ellos también quieren ser parte de nuestra página, nuestra comunidad, para seguir creciendo, ayudando y apoyando a más gente. De verdad, muchas gracias, los agradezco mucho. Si no apuntan el número en la página arriba, ahí está la información. Búsquenlo, nuestro celular es público porque somos personas públicas, ¿ok? Así es que búsquenlo ahí sin ningún problema. Hola Dana, ya te mandé el WhatsApp, muchas gracias. Ahorita lo veo porque es donde estamos grabando, así que por eso no lo contesto, pero ahorita que me desconecte, ya ahí voy guardando, los apunto yo en una libreta y recuérdense que mañana, horario de Monterrey, Nuevo León, México, les contesto después de las 2 de la tarde, porque ahorita como buena bruja vamos a brujear y hacer los trabajos de nuestros clientes para que todo salga favorable y bien para ellos. A ver, mañana compro la vela. Sí, cómprala y verás que vas a tener trabajo, no vas a batallar. Todo va a estar bien, vas a ver. La compras, nos ponemos de acuerdo, yo también te pongo una para que todo salga favorable. Cuando la prendas me mandas la foto. Sí, pero fíjense que les voy a contar algo, fíjense. Ahorita que estamos hablando con Jesús, te voy a contar, Jesús, que vas a comprar la vela y te voy a decir qué vas a hacer. Pero fíjense, una vez una persona llega aquí a la casa de su servidora. Bueno, no, porque este ya tiene muchos años. Este es de hace unos, ¿qué será? Unos 15 años atrás. Llega una persona bien desesperada y me dice que ocupa trabajo, ¿no? Y digo, ok, no, pues sí, mira, vamos a comprar la veladora de Job, 7 colores, que es buenísima. Toda persona que quiera conseguir trabajo, la veladora de Job, buenísima. Además, mándenme ahí, yo les doy la receta o las voy a subir en videos cortos para que tengan la oración. Entonces esta persona me dice, le digo, no, mira, vas a comprar la veladora, te vas a barrer, chalala, chalala, y vas a hacer esto. Me dice, no, pues es que yo ya tengo ya he llevado solicitudes. Por eso te digo, Jesús, ustedes díganme qué día de trabajo ya han ido para yo pedir por ustedes. Pues total, nuestro querido cliente se va. Se va y pues no vino en una semana, vino dentro de 15 días. Yo dije, ya me viene a decir que ya tiene trabajo y no ha venido por eso, ¿verdad? No, llega el señor molesto y me dice, oiga, es que vengo a decirle que la receta que usted me dio no me sirvió. No, me le dije, no puede ser, no es posible. No, le dije, hizo todo lo que yo le dije. Dijo, sí. Le dije, a ver, dígame al pie del cañón lo que hizo, paso por paso. Usted me dijo que compré la veladora, me barrí con la veladora, prendí la veladora. Le dije, le puso el nombre en la empresa. Dijo, puse la solicitud debajo de la veladora. Le dije, ¿cómo que la solicitud? Sí, dijo, del trabajo que yo quería, pues agarré la veladora. Y él dice que él puso la solicitud abajo de la veladora. Le dije, pero ya había llevado una solicitud a esa empresa. No, dijo, la llené y la dejé debajo de la veladora. Le dije, señor, por Dios, ¿cómo va a querer que le hablen de un trabajo al que no ha llevado la solicitud? Ahora póngale que sí soy bruja, pero maga no, que no chingue, ¿verdad? Entonces trata de no tener ese error, Jesús, tratemos de poner nada más el nombre, porque si esta persona, pues sí, nuestro amigo creyó que podía poner la solicitud, pero pues si no la lleva, ¿cómo le hablan? ¿Verdad?
Así es que esperemos que no, vamos a tener toda la buena vibra, tanto para Jesús como para todos y cada uno de ustedes, que obtengan el trabajo, que obtengan el amor, que obtengan todas y cada una de las cosas que quieren. No me quiero retirar, pero ya me voy a quedar sin pila. Entonces, si se corta, o lo cortamos. Que se corte solo. ¿Qué dicen? Pues ya no hay comentarios. No, pues le voy a cortar. Cualquier duda, cualquier pregunta que esté pendiente, cualquier situación, con toda confianza, recuerden que me pueden marcar. Nuestro número es público, fíjense en la información en la página. Ahí está, y si no, ya está apuntado aquí. Los quiero mucho, les deseo un excelente día, tarde, noche, depende del país donde me mires. Que todas las bendiciones de todos los seres de luz, ángeles y arcángeles, se hagan presentes para ti y para tu familia. Que los ángeles y arcángeles cubran tu hogar por el norte, el sur, el este y el oeste. Y todo se confabula en el universo para que tengas lo que deseas. Hasta aquí llegamos, tu amiga Ana Tarot, Ana Villarreal. Recuerda que suscribirte a nuestra página oficial, Mundo Esotérico de Ana Tarot. Comparte con tus amigos, invita a más amistades para que sean parte de nuestra comunidad. Sigamos creciendo y estemos pendientes de ustedes. Nos vemos, cuídense mucho.